Creo que ya podemos empezar. Voy a ver. Listo. Bueno, buenas noches a todos. Espero que se encuentren bien. Primero que todo, muchísimas gracias por participar en este webinar, donde se discutirá la importancia de las habilidades blandas en las carreras de ingeniería y en la industria de la tecnología. Me presento, yo soy Eduardo Peña, estoy estudiando ingeniería eléctrica en Texas State University, Costa Rica. Este es mi tercer año en esta institución y actualmente me desempeño como el presidente del Consejo Estudiantil de la universidad. Parte de mi objetivo como presidente y estudiante de ingeniería es alentar a los estudiantes a participar en actividades relacionadas con la ingeniería y carreras relacionadas en STEM. Estoy muy agradecido de tener la oportunidad de estar hoy aquí con ustedes hablando de un tema que es bastante importante, la verdad, para las carreras de ingeniería. Primero que nada, voy a recalcar algunas reglas antes de empezar. Eh, los micrófonos, por favor, todos silenciados. Y si alguno tiene alguna pregunta, al final se va a abrir un espacio para preguntar, si alguno desea preguntar a alguno de los oradores. Y la pregunta, por favor, la escriben en el chat de esta reunión. Bueno, con esto ya dicho, ahora me gustaría presentarlos a los oradores de hoy. Tenemos a nuestro profesor de Ingeniería Eléctrica y Ciencias de la Computación, el doctor Juan Carlos Rojas, junto con Federico Castro, director del Centro de Innovación de Intel en Costa Rica. Primero voy a introducir al profesor Juan Carlos, el doctor Juan Carlos Rojas, quien he tenido el placer de tener como profesor este año en 2 cursos y además la otra semana lo espero ver en el curso de microcontroladores. El doctor Juan Carlos tiene un doctorado en Ingeniería Eléctrica en Northeastern University y una maestría en Administración de Empresas de Ingeniería de Stanford University. Él tiene más de 21 años de experiencia profesional trabajando en empresas de ingeniería y en ingeniería de alta tecnología en Boston, Silicon Valley y Costa Rica. Sus áreas de especialización incluyen procesamiento de señales digitales, computalización integrada en tiempo real e inteligencia artificial. En Texas Tech, Costa Rica, el profesor Juan Carlos imparte las clases de ingeniería informática e ingeniería eléctrica. Él también es el director del Laboratorio de Exploración de Ingeniería Eléctrica, el cual usamos nosotros los estudiantes para crear proyectos y hacer laboratorios. Como lo mencioné anteriormente, hoy también nos acompaña el señor Federico Castro. Don Federico tiene 22 años de trabajar, en Intel Costa Rica, en el Departamento de Tecnologías de Información, liderando grupos de operaciones, SAP de cadena de suministros, seguridad de información y desarrollo de software. Su cargo es ser el director del Centro de Innovación de Intel en Costa Rica y ha sido líder fundador del grupo de diversidad en Intel Costa Rica. Ahora procedo a darle la palabra a don Federico. Don Federico, tiene usted el gusto. Muchísimas gracias. Creo que don Juan Carlos va a empezar con las filminas. Muchas gracias por haberme invitado hoy, por asistir al seminario y por la oportunidad de compartir la experiencia nuestra. Algunas cosas van a ser las cosas bonitas que nos han sucedido y algunas las cosas difíciles que nos han sucedido. Así que le cedo la palabra a don Juan Carlos. Muchas gracias, Federico. Pues para mí es un gusto estar participando y compartirles un poquito de mi experiencia y conocimiento relacionado con las habilidades blandas. Empiezo con explicarles un poquitito sobre mí y sobre mi camino profesional. Yo soy costarricense y estudié en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica, Ingeniería Eléctrica, como una primera carrera, al mismo tiempo que estudié enseñanza de las matemáticas en la Universidad Estatal a Distancia. Justo cuando me estaba graduando, pues tomé la oportunidad de irme a estudiar a Estados Unidos, a Massachusetts, a Boston, específicamente en la Universidad Northeastern University, donde cursé primero una maestría en ingeniería eléctrica con especialización en procesamiento de señales y posteriormente un doctorado también en ingeniería eléctrica, pero con una especialización diferente, en este caso en arquitectura de computadores. Y ahí inició mi carrera profesional, la cual fue más que nada en Estados Unidos. La primera empresa donde trabajé se llamaba PictureTel Corporation, que hacía equipo de videoconferencia, que era como quizás el precursor de lo que son estas llamadas de Zoom hoy en día, pero hace 25 años, ¿verdad? Cuando no había internet, no habían pantallas planas, no habían computadoras tan potentes como las tenemos hoy en día. Entonces, todo un reto. Trabajé unos 4 años en esa empresa y luego pues tuve la oportunidad de dar el salto hacia
hacia la costa oeste de Estados Unidos, al famoso Silicon Valley. Primero trabajé en la empresa que se denominó 2Wire, y es una empresa que hacía lo que hoy conocemos como los routers inalámbricos de las casas, que incluyen un módem para conectarse a internet y luego un router para compartirlo con diferentes dispositivos en el hogar. Y pues eso era novedoso en ese momento, ¿verdad? No existían, y esta empresa fue pionera en el desarrollo de este tipo de dispositivos. En un principio me desempeñé como ingeniero de software y posteriormente como gerente del departamento de software de procesamiento de señales en 2Wire. Después de unos 9 años de desempeñar este cargo, bueno, al mismo tiempo me matriculé en una maestría adicional en Stanford University, que queda en la misma zona donde yo trabajaba. En este caso fue en Administración de la Ingeniería. Posteriormente, tomé un rumbo un poco más individual, independiente, trabajando como consultor independiente para varias empresas de la zona de Silicon Valley, más que nada en las áreas técnicas de telecomunicaciones. Y tomé la decisión de formar mi propia empresa, que se llamó Inbound Software, una empresa en la cual teníamos un centro de desarrollo en Costa Rica, contratábamos ingenieros costarricenses, y pues yo me encargué de entrenarlos y dirigirlos de tal manera que pudiéramos realizar trabajo de desarrollo de software a la medida para clientes en Silicon Valley. Entonces, este modelo, algunos de los clientes incluyeron Renesas, Cadence, Asia, Canos y Broadcom. Este modelo fue bastante exitoso y lo mantuvimos durante varios años, pero llegó un momento en que fui tentado de una oportunidad súper interesante en Intel Costa Rica, porque se abrió un nuevo grupo de ingeniería en Intel Costa Rica que tiene que ver con el diseño de computadoras personales, y un departamento en particular, el departamento de análisis de integridad de señales de alta velocidad, fue muy, muy interesante y me llamó la atención, y pues decidí unirme y me desempeñé como gerente de este departamento durante unos 3 años. Ahí pues tuve la oportunidad de compartir con Federico, y creo que hicimos una buena mancuerna en proyectos relacionados con innovación, y pues definitivamente guardamos una muy buena relación desde entonces. Empecé a incursionar un poco en el área de academia, primero como profesor en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en la maestría en Ingeniería Electrónica propiamente. Y pues cuando surgió la oportunidad con el nuevo campus de Texas Tech University en Costa Rica, pues pareció una excelente oportunidad para dar el salto a la academia, a profesorado tiempo completo. Entonces, pues he estado en este rol desde hace un par de años como profesor tanto en las carreras de ingeniería eléctrica como en ciencias de la computación, y como mencionó Eduardo, también como director del laboratorio de exploración o laboratorio eléctrico, donde hacemos muchísimos proyectos relacionados con electrónica, robótica y cosas por el estilo. Pero bueno, quiero hablarles un poquito sobre las destrezas sociales o destrezas blandas. ¿Cuál es el empleado ideal para una empresa? Las capacidades técnicas son muy importantes, ¿verdad? Son necesarias. Si yo contrato a un ingeniero eléctrico, necesito que sepa pues, de circuitos, de programación y de las cosas que hacemos, o cercano a las cosas que hacemos en el trabajo. Entonces, pues hay un mínimo de capacidades técnicas que voy a requerir para poder contratar a la persona y que pueda desempeñarse. Igual habrá cosas que aprender en el trabajo, pero tiene que tener una base mínima teórica suficientemente fuerte para desempeñarse. Pero igual de importantes son las habilidades blandas o sociales que no se enseñan, ¿verdad? Pero sí son importantes. Y para mencionar algunas de ellas, hay muchísimas, pero solo voy a mencionar 4 a las cuales voy a profundizar un poquito más. La comunicación es un aspecto que es difícil de enseñar, pero es súper importante en el trabajo, ¿verdad? Afecta muchísimo el desempeño, no solo individual, sino de los equipos. El trabajo en equipo, porque las personas no trabajan solas, las personas trabajan siempre en grupos o en equipos. Entonces, ¿cómo lograr que el equipo completo sea eficiente y efectivo? Es algo que es importante, pero de nuevo, es una destreza que se denomina blanda porque no, es difícil de enseñar. La parte de resolución de problemas, ¿verdad? Es algo que nos enfrentamos todos los días y
y quizás es más importante la manera en que una persona puede resolver y enfrentarse a problemas nuevos y retadores, puede ser quizás más importante que el conocimiento técnico. Y la parte de liderazgo a la cual quiero profundizar un poquito más a continuación. Hablamos de la comunicación. La comunicación sucede en todo tipo de entornos. O sea, uno puede tener una reunión uno a uno, ¿verdad? Uno puede estar hablando con el jefe o con un empleado o con un colaborador o con un cliente, ¿verdad? Y una conversación uno a uno, eh, pues tiene que haber una comunicación efectiva. Por ejemplo, si yo estoy diciendo, quiero decir algo y la persona me está entendiendo otra cosa, puede ser un problema de que no estoy usando el lenguaje correcto, ¿verdad? Entonces, quizás debo acostumbrarme a ser un poco más preciso en el lenguaje que estoy utilizando para asegurarme que cualquier otra persona vaya a entender lo mismo que yo quería decir. Y no necesariamente, o sea, yo me entiendo a mí mismo, pero no necesariamente las otras personas me están entendiendo igual que yo lo estoy pensando, ¿verdad? Entonces, el uso de un lenguaje que no vaya a confundir a nadie es súper importante. Y también, pues, uno quiere tener una conversación en confianza, ¿verdad? Donde uno puede decir las cosas, sobre todo si es un mensaje difícil. Quizás me voy a atrasar con mi tarea, ¿verdad? No la voy a poder sacar a tiempo. Es algo que es difícil de explicar y uno, pues, quizá le da un poco de vergüenza decirlo. Entonces, tengo que poder tener la confianza, o mejor dicho, la persona, el supervisor o la supervisora tiene que haber creado la confianza con las personas del grupo para que estas conversaciones no sean tan difíciles, ¿verdad? Es mejor saber que algo va a estar tarde y planificar y cambiar de manera adecuada que no saber y que sencillamente no salgan, ¿verdad? Entonces las conversaciones uno a uno son sutiles, ¿verdad? Y muy importantes. Podemos hablar de grupos pequeños, las famosas reuniones del equipo, ¿verdad? Que suceden con 5 a 10 personas en una sala de conferencias, o quizás hoy en día con la pandemia, tal vez por Zoom. Pero igual, es una conversación entre varias personas para tratar de ponerse de acuerdo, coordinar, planificar el trabajo técnico que tiene que hacerse. Y pues aquí quizá lo importante es eh, tomar conciencia de que el tiempo de todos es valioso, ¿verdad? Y no todos podemos hablar, ¿verdad? No todos podemos dominar la reunión. A algunos nos encanta hablar y tendemos a hablar mucho y queremos sobresalir en las reuniones y eso no necesariamente es lo mejor para el equipo, ¿verdad? Tal vez tenemos que ceder un poco más la palabra a los demás y ser conscientes de que todos tenemos que poder contribuir a lo que estamos tratando de lograr eh, y, y controlar un poco, decidir cuándo es bueno intervenir y mostrar la opinión y cuándo es mejor callar y escuchar, ¿verdad? Van a haber diferencias de opinión en todas las reuniones. Yo puedo pensar de una manera, otra de otra, y es importante expresar la opinión de uno, pero también hay que saber cuándo tenemos que ceder y llegar a un consenso, ¿verdad? Porque nada ganamos, pues, siendo tercos y manteniéndonos firmes en que nuestra opinión es la mejor, porque la otra persona va a pensar exactamente igual que uno. Entonces, pues tenemos que poder manejar esas diferencias de opinión y ser un poco humildes y entender que a veces tenemos que estar de acuerdo en estar en desacuerdo y seguir adelante. Y en grupos grandes, de nuevo, puede ser una reunión electrónica con mucha audiencia, como esta, que por suerte pues, tenemos tanto interés y la audiencia está bastante grande. O cuando es presencial, pues puede ser que uno tiene que dar una presentación ante un auditorio, ¿verdad? De 50, 100 personas. Y no es fácil, ¿verdad? No es fácil la primera vez que uno tiene que hacer una presentación ante tantas personas, una audiencia tan grande, ¿verdad? Uno le puede dar un poco de pánico escénico. Em, y hay que poder aprender a sobrellevar ese tipo de miedos que uno puede tener internos. Pero también hay que saber comunicar, ¿verdad? Cuando una audiencia es grande, uno tiene que poder controlar el ritmo y el tono y de la presentación y utilizar audiovisuales de una manera que le ayude a centrar la atención, pero no distraer. La presentación tiene que tener más gráficos que letras, no mucho, pero tampoco muy poco, y lograr mantener el interés de la audiencia, tal vez meter un poquito de humor,
cambios de tono, cambios de ritmo, y ese tipo de cosas son importantes para poder ser efectivo en la comunicación en este tipo de entorno. Sobre el trabajo en equipo, quizás lo que puedo decir, lo más importante es lo que está de primero, ¿verdad? Es más importante el éxito del grupo que sobresalir yo individualmente, ¿verdad? Quizás hagamos una analogía con un partido de fútbol. Lo más importante es ganar el partido. No importa quién mete el gol, ¿verdad? Aunque es importante para mí como futbolista, como delantero, ser goleador, es más importante que ganemos los partidos, porque si no llegamos a la final, pues no voy a lograr tanto éxito como tendría si yo trato de siempre ser yo el que mete los goles, ¿verdad? Hay tareas importantes que siempre tiene que haber un equipo, la coordinación, manejo de la información. Me refiero a, ok, si yo voy a hacer la tarea A y Federico va a hacer la tarea B y Federico necesita el resultado que yo voy a hacer, cómo se lo voy a dar, en qué formato, de qué manera, cuándo, de tal manera que cuando yo lo termine, él pueda continuar con lo que yo estoy dando. Se pueden resolver tal vez con procesos y con tecnología. Las partes más blanda o más social es tal vez cuando hablo de ser líder o ser seguidor. Tiene que haber un líder o unos pocos líderes en un equipo que terminen de organizar las cosas. O sea, no podemos ser todos por igual porque no somos eficientes. Si tratamos de votar cualquier decisión, no vamos a ser eficientes en la resolución de los problemas. Por eso casi siempre tratamos de gravitar a un tipo de trabajo donde se asigna o se selecciona una persona que lidere el proyecto o la tarea o el grupo. Y por ende, van a haber muchos seguidores, ¿verdad? Y no es que, y a veces uno le va a tocar ser seguidor, no ser el líder. Y no es que uno no tenga la capacidad de ser líder, es que a veces le tocará ser líder y a veces le tocará ser seguidor. Y es muy importante ser un buen seguidor, ¿verdad? Uno tiene que poder apoyar las decisiones del líder. Aunque uno tal vez hubiera tomado una decisión diferente, pues uno tiene que saber que, ok, en este momento el líder tomó esa decisión basado en la información que tenía y hay que apoyar y hay que salir adelante con la tarea tal cual la está liderando la persona que tiene ese rol en ese momento. Hablemos un poquito de la resolución de problemas. Quizás cuando estudiamos es un poco más fácil porque los problemas vienen en un libro y pues siguen los mismos métodos que aprendimos en el libro, nos sirven para resolver los problemas. Pero en la vida real, en la industria, eso no es así. En la vida real nos salen problemas nuevos y diferentes, donde los mecanismos que hemos aprendido anteriormente no nos van a servir. Los intentamos y no están sirviendo, ¿verdad? Porque son nuevos, ¿verdad? Así es el mundo real, nos va siempre a tirar algo nuevo y diferente y difícil, donde los mecanismos o los procedimientos anteriores no nos van a funcionar. Entonces, es donde va a entrar la creatividad, ¿verdad? Y el ingenio de uno como ingeniero o ingeniera para resolverlo de una manera novedosa, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que pensar un poco fuera de la caja e intentar cosas nuevas, ¿verdad? Y si no intento, no lo voy a lograr, ¿verdad? Entonces voy a intentar por aquí, voy a intentar por allá, se me ocurre esto otro, y así lo vamos a intentar. Y eso viene un poco al segundo punto, que es la resiliencia, ¿verdad? Vamos a fallar muchas veces antes de que logremos tener éxito. Entonces, no podemos sentirnos mal de que estamos fallando. El fallar es parte del aprender. Y por lo menos aprendimos algo con los fallos. Y a fin de cuentas, pues lo importante es lograr resolver el problema y no importa cómo. Entonces, cuántas veces fallemos es menos importante que el que hayamos podido, a fin de cuentas, salir adelante. Y bueno, se trata de ser creativo y resiliente y tratar de resolver los problemas pero hay veces en que sencillamente no podemos solos, ¿verdad? Y tenemos que pedir ayuda. Y saber cuándo pedir ayuda es una destreza social o blanda importante, porque no se trata de pedir la ayuda desde el principio, ¿verdad? Yo tengo que intentar, ¿verdad? O sea, si yo pido la ayuda para cada pequeño problema que tengo, pues
tomo el tiempo de los demás demasiado y para ese punto le asigno la tarea a la otra persona. No, la idea es que yo pueda ser independiente y resolver los problemas por mí mismo. Pero sí hay ocasiones en las que sí necesitamos ayuda y tenemos que saber cuándo es el buen momento de pedir ayuda. Lo intentamos unas cuantas veces, por aquí, por allá, lo discutimos con alguien, tal vez nos dan nuevas ideas y cuando ya vemos, no, esto va a durar muchísimo tiempo, pues ya llegó el momento de mejor lo escalo, pido un poco de ayuda, tal vez se lo asignan a otra persona o me acompaña alguien en el proyecto y con un poco de ayuda tal vez salimos adelante. Y pues el otro tema que quería hablar es el liderazgo. El liderazgo es algo que se habla mucho y obviamente pues lo queremos, las empresas quieren tener buenos líderes. ¿Y cuáles son esas características que nos hacen un buen líder o una buena líder? Bueno, pues un líder tiene que saber planificar y priorizar las tareas de acuerdo a ciertos valores, importancias y un poco del sentido común y la experiencia que pueda tener la persona. Pero hay otra parte que es, de nuevo, un poco más de personalidad que le permite ser más efectivo. Veamos, una persona el líder tiene que poder explicar muy bien sus decisiones, ¿verdad? Las decisiones a veces son difíciles, ¿verdad? Yo tengo que decidir cancelar el proyecto, tengo que decidir eh, eh, que le voy a cambiar de rol a una persona, le voy a asignar esta tarea a la persona A en vez de la persona B. Y la persona B se va a enojar porque quería hacer la tarea interesante, pero no, se la voy a dar a la persona A. Ese tipo de decisiones a veces son difíciles y tengo que poder explicarlas de tal manera que tanto la persona A como la persona B o el equipo entero la entiendan y entiendan las razones detrás de la decisión para que la compartan, ¿verdad? Y puedan estar bien y apoyar la decisión que tomó. Pero también para poder tomar una buena decisión tengo que poder escuchar, ¿verdad? Las opiniones de los demás. Un líder, digamos, estilo dictatorial, que solo da su opinión y todos los demás tienen que hacer, no va a ser efectivo. Un líder tiene que poder aprovechar el consciente colectivo, el conocimiento colectivo de su equipo. Es donde está el mayor valor de un equipo, en las opiniones variadas que existen. Tiene que poder escuchar las opiniones de todos y después priorizar y tomar las decisiones con la mayor cantidad de información disponible. Y para poder escuchar, tiene que poder hacer una buena relación y una buena comunicación con sus miembros. Y para eso tiene que ser un líder genuino o genuina, donde pueda decir de una manera transparente cuándo tiene dificultad, cuándo tiene certeza, cuándo tiene dudas, por qué considera que esta decisión es mejor que esta otra, ¿verdad? Sobre todo cuando las decisiones son difíciles, el ser genuino es muy importante para que el equipo lo pueda seguir, porque los equipos, o sea, los líderes idealmente no se asignan, sino que se escogen. Las personas escogen seguir al líder. No lo siguen porque se lo asignaron, ¿verdad? Y es muy importante que un líder sea justo en sus decisiones, ¿verdad? Tome decisiones que no beneficien a unos sobre otros, sino que haya un sentido de justicia para que el equipo entero pueda sentir que están siguiendo. Es como el presidente, ¿verdad? De un país. Tiene que tomar decisiones justas y saber explicarlas y ser genuino para que la gente empatice con su líder y puedan seguir las decisiones que tomó. Entonces, pues eso podría hablar muchísimo más de características de liderazgo y de algunas otras destrezas blandas, pero yo creo que esas eran las que quería comentar en un principio, como algunas de las que yo considero y he visto en mi experiencia en industria que son más importantes. Y hablando de líderes genuinos y justos, me encantaría darle la palabra a mi buen amigo Federico para Muchas que les gracias, hable un Juan Carlos. poquito. Muchas gracias, Eduardo. Sí. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes hoy un poquito de nuestra experiencia y de cómo en nuestra organización se aterriza en la práctica esa teoría de las habilidades blandas. En esta diapositiva hay un poquito de mi historia, siempre curioso
Lo que hay abajo a la izquierda es una lámpara desarmada. Ese era mi hobby cuando estaba entre los 5 y los 10 años. Normalmente gastaba todo mi tiempo libre recorriendo el barrio, buscando, tocando puertas y preguntándole a la gente quién tenía cosas descompuestas y si me daban a mí la oportunidad de arreglarlas y les cobraba muy poquito. Y así me entretenía. Muy rápido de eso pasé a los Legos y al diseño mecánico, que me encanta. En un deseo por seguir ese proceso creativo, decidí como a los 8 o 9 años que quería ser arquitecto y por eso salen esos arcos grises y blancos arriba. Más adelante ese fue un golpe duro de la vida porque entré a la universidad a estudiar arquitectura y me di cuenta que ni yo era tan bueno como creía en eso, ni necesariamente la pasaba tan bien diseñando, solo desde la perspectiva arquitectónica. Entonces decidí que iba a cambiar de enfoque y mientras tanto trabajé en un restaurante de pizzas, por eso se ve abajo una pizza margarita. Después de pensarlo un tiempo no tenía claro qué estudiar, así que me metí a la universidad y empecé a estudiar administración de empresas. Trabajé en una agencia de publicidad como encargado de mercadeo y después de eso tuve mi primer encuentro cercano, que fue laboral, no académico, un poquito al revés de Juan Carlos, trabajando para una empresa que llegó a Costa Rica, probablemente una de las primeras empresas después de Motorola, que traía alguna función tecnológica diversa para dar servicios desde Costa Rica al resto del mundo, y esa compañía es Acer, que es todavía una compañía bastante relevante en el mundo de las PCs y uno de los OEMs más relevantes para empresas como la nuestra. Posterior a eso entré a Intel. Intel, no sé si pueden ver, tiene dos logos, uno que era el original, el de hace 22 años cuando yo entré, y el del final es el de ahora, y entre uno y otro hay más o menos 22 años de diferencia. Pero entré allí en una empresa que se llamaba Entix y lo que hacíamos era servicios tercerizados técnicos. Después a esa empresa la compró Siemens y cuando la compró Siemens me pusieron como gerente general de la división de negocios en Costa Rica. Y muy pronto después de eso, Intel me llamó y me dijo que estaban muy contentos con mi trabajo, pero que preferirían que yo trabajara con ellos directamente en vez de con una empresa contratista, y entonces me contrataron. Empecé en el departamento de informática, que fue lo que aprendí en Acer y que después ejecuté en Entix y en Siemens, y relativamente rápido evolucionó mi carrera, siempre en el departamento de informática, al punto que más o menos hace unos 7 años Intel corporativamente decidió que iba a pasar ingeniería de informática a Guadalajara, y es ese edificio bonito con el cielo azul que ven ahí abajo, y me enviaron a Guadalajara a tratar de establecer el grupo de ingeniería de informática para todo Intel a nivel global en Guadalajara. Y cuando terminamos de hacer eso, además de construir el edificio, porque ese edificio lo hicimos a la vez, regresé a Costa Rica, también en el departamento de informática, pero cuando regresé, Intel decidió que iba a mover las operaciones de manufactura para Asia. Y en ese momento me preocupé bastante porque pensé que cómo era que nosotros como país íbamos a poder mostrar valor corporativamente o globalmente. No estoy seguro si solo yo perdí la presentación y si podemos tener tal vez un presentador alternativo. Me parece que habíamos planeado eso. Si no, yo puedo tratar de presentar yo. Sí, claro. Ya en 2 minutos les abro la presentación. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, en ese momento, yo dije, bueno, tal vez lo más importante en este momento no es mi trabajo primario. Mi trabajo primario es relevante, esa es la gerencia que tengo. Pero pregunté que si era posible iniciar un centro de innovación para Intel en Costa Rica, de la mano con mi trabajo primario, que era ser gerente de los grupos de informática. Y esa es la última foto que está en mi historia. Es el Centro de Innovación de Intel, en donde Juan Carlos y yo disfrutamos muchísimo.
tuvimos experiencias muy gratas y experiencias muy difíciles y pusimos a prueba todas nuestras habilidades blandas, las que tenemos bien y las que no tanto. Algunas nos dimos cuenta ahí de manera difícil que tal vez no estaban tan bien. Y esta es, en resumen, mi historia laboral. Si quieren podemos pasar a la siguiente diapositiva. Okay. Para los que no conocen o no han ido a Intel, esta es una foto de nuestro campus. Llega un poquito para acá de la montaña, no, mentira. Pero es un lugar bastante grande, son decenas de hectáreas. Ahí teníamos originalmente 2 fábricas, que son los edificios grandes que se ven atrás, y en el centro estaban las áreas de oficina. Esas fábricas son cuartos limpios. Para los que han tenido oportunidad de entrar alguna vez a un cuarto limpio, es un lugar en donde la cantidad de partículas se mantiene bajo control, normalmente con sistemas de filtración muy agresivos. Y para nuestros procesos de manufactura y de laboratorios es crítico, porque la electrónica, la microelectrónica con la que nosotros trabajamos es muy susceptible a partículas y con mucha facilidad una partícula puede generar un cortocircuito. Entonces, básicamente el aire de esos edificios que miden hectáreas de área tienen un aire más limpio que el aire de la mayoría de los quirófanos de los hospitales. Y eso es requerido para que la fiabilidad de los productos sea alta, tanto en los procesos de prueba y diseño como en los procesos de manufactura. El edificio que está más cerca, donde está la flecha roja, era originalmente el centro de distribución, básicamente donde recibíamos materia prima y materiales directos e indirectos, y del otro lado, donde teníamos todo el producto terminado que salía un par de veces al día para ser exportado. Eso se transformó, uno de los 2 edificios grandes, y este edificio se transformó en áreas de oficina, y toda la compañía evolucionó a una dinámica que a mí me gusta mucho porque lo que vendíamos era talento y lo que vendíamos era ingeniería. Y sin embargo, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que el mundo da un montón de vueltas y lo que nosotros creíamos que había sido una gran dificultad, que era haber perdido manufactura, nos convirtió en un lugar de ingeniería. Y para entrar en esto, me gustaría hacer una reseña muy, muy breve de qué es Intel. SI1 es la manera en que se describe en la tabla periódica de elementos el silicio. Y el silicio es un material semiconductor. Semiconductor quiere decir que dependiendo del tipo de influencia que tenga, puede convertirse en algo que transmite, que conduce electricidad, o en algo que evita la conducción de electricidad. Y esa es la gran gracia de los microprocesadores y del silicio como semiconductor. Es la base con la cual nosotros diseñamos los microprocesadores y la importancia de por qué el sistema binario y la electrónica van de la mano. Y aunque a veces uno habla de la parte de hardware y la parte de software, en realidad lo que hacemos es expresar en términos de unos y ceros, ya sea de manera digital o de otras formas, expresamos todo el código con el cual tomamos decisiones. Y eso es lo que hace un microprocesador. En Intel inició en 1968, originalmente era una compañía dedicada a hacer memoria. Y como ha pasado varias veces en la historia, de hecho nos pasó el año pasado otra vez, como ha pasado varias veces en la historia, la memoria es un commodity. Entonces, se supone que el que lo produzca más barato es el que más vende porque el producto es muy similar. En esa primer crisis, Intel decidió evolucionar de hacer memoria a hacer microprocesadores y en ese momento nació lo que nosotros entendemos hoy como Intel y el cerebro de las computadoras. Más o menos en 1993 o por ahí hubo una crisis muy importante en Asia económica y en ese momento Intel y compañías como Intel se dieron cuenta que tal vez era peligroso tener toda la manufactura concentrada en Asia y decidieron diversificar parte de su manufactura
en distintos lugares del mundo y consideraron Latinoamérica, y dentro de Latinoamérica nos dieron la oportunidad en Costa Rica de hacerlo. Una decisión un poco rara, porque Costa Rica era un país muy pequeño, en donde una compañía como esta muy rápido iba a representar una ballena en una pecera, y eso tenía sus riesgos y sus ventajas, por supuesto. El riesgo primario era si el país iba a poder ofrecer la cantidad de talento que se requería, si la logística iba a ser igual de evolucionada que se requería. Competir con países como Colombia o como Brasil o como México para un país como Costa Rica es muy, muy difícil. Nosotros con frecuencia somos más pequeños que algunos de los estados o provincias de los países más grandes de Latinoamérica. Y sin embargo, Intel sintió que era una buena idea invertir aquí. Y muy rápido nuestros indicadores económicos sintieron ese cambio. Intel durante mucho tiempo fue responsable de cerca del 20% de las exportaciones de Costa Rica, y con frecuencia el Banco Central expresaba los números macroeconómicos con Intel y sin Intel para saber cómo le estaba yendo al resto de la economía. Así de significativo era para el país el aporte económico de la compañía. Iniciamos con manufactura, de eso evolucionamos a ingenierías de múltiples tipos. Posteriormente, lo que habíamos llevado a México, Intel corporativamente decidió regresar una parte importante a Costa Rica, y desde Costa Rica empezamos a dar servicios de informática para toda la compañía. Es sorprendente, hemos llegado a tener hasta 800 personas solo en el departamento de Information Technology, dando servicios de Information Technology para el resto del mundo dentro de la compañía. Lo mismo hacemos con servicios financieros, lo mismo hacemos con servicios generales y con laboratorios pre-silicio y post-silicio. Eso quiere decir con los procesos de diseño, en donde estamos simulando cómo va a ser el producto, y posteriormente cuando el producto ya existe y es físico y corre todas las pruebas que son necesarias, ya sea para establecer las plataformas o para manejar la calidad del producto. En términos generales asumimos, yo diría, pusimos un pie en cada una de las áreas importantes de la compañía, aún siendo una oficina pequeña comparativamente. Por ejemplo, nuestra oficina en Malasia tiene cerca de 7,000 empleados, nuestra oficina en India tiene como 8,000, la oficina en Oregon creo que tiene como 15,000, la oficina en Arizona tiene también como 15,000. Entonces, que tengamos 2,000 personas en Costa Rica no nos hace necesariamente una oficina grande. No somos la más pequeña, pero no nos hace la más grande. Y sin embargo, es muy bonito que tengamos la oportunidad de participar en muchas de las áreas técnicas de la compañía. En el 2014 sale inicialmente el proceso de manufactura y nace el Centro de Innovación como consecuencia de la iniciativa personal y del apoyo de gente como Juan Carlos, que aportó alma, vida, sangre, corazón para que creáramos este espacio, y lo hicimos con la intención de crear productos. Y crear productos es algo bien difícil porque típicamente las operaciones en Latinoamérica son extensiones de operaciones en otros países para compañías como Intel, y entonces el desarrollo de productos es algo que sucede típicamente en otras geografías o en otros mercados. Entonces, aprender a diseñar productos internamente es un reto para compañías como la nuestra, y sin embargo hemos tenido experiencias muy bonitas. Pero ese no es el tema de hoy. El tema de hoy son habilidades blandas, entonces si quieren pasamos a la próxima filmina. Y no sé si algunos de ustedes reconocen esta foto o esta recreación digital de uno de los accidentes, si no el accidente más grande de aviación en la historia de la humanidad. Este accidente sucedió hace casi 40 años y chocaron en pista dos jumbos y se murieron prácticamente todas las personas, si no todas las personas. Chocaron en la pista. ¿Y por qué es importante esto? Esto es importante porque esas 583 personas que murieron, no murieron porque a los pilotos, ni a la torre de control, ni a los técnicos encargados de clima, les hiciera falta habilidades duras. Creo que uno de los aviones era de American Airlines, si no me equivoco, y el otro de los aviones era KLM.
probablemente de los mejores pilotos del mundo, cuando el Jumbo era el avión más moderno que había. No dudo que tuvieran cientos, si no miles de horas de entrenamiento y vuelo. ¿Y qué fue lo que falló aquí? ¿Y por qué Juan Carlos decía hace un rato las habilidades blandas o interpersonales son críticas para el éxito y tienen que ver con cómo interactuamos entre nosotros y cómo logramos un objetivo? La razón por la que sucedió este accidente fue porque el piloto de KLM llevaba ya varias horas esperando poder salir porque se había acumulado una cantidad de aviones y despegues y aterrizajes y el clima no estaba ayudando y él tenía una cierta cantidad de horas disponible para tomar la decisión de si se cancelaba el vuelo o no. Cuando finalmente la torre de control le dio el mando y le dijo, ya puede ponerse en posición, él asumió por mala comunicación y por presión y por no trabajar en esa comunicación de todos los que estaban involucrados, asumió que ya podía despegar. Y en ese momento había otro avión que estaba moviéndose a través de la pista y chocaron los dos en la pista y se murió esa cantidad de gente. Así de importantes son las habilidades blandas. En este caso en particular costó la vida de 583 personas. Tenemos otros casos en la historia de la humanidad muy interesantes. Les iba a compartir también el del telescopio Hubble, pero creo que con este el ejemplo queda claro de por qué es tan importante combinar nuestras capacidades técnicas y habilidades duras con nuestras habilidades blandas. El conjunto de las dos es la que nos garantiza que seamos efectivos tanto individualmente como grupalmente. Y la inexistencia o el déficit de estas destrezas puede tener consecuencias catastróficas para nuestros negocios, nuestros equipos, nuestros procesos, nuestra vida. Si quieren, podemos pasar a la siguiente filmina. Aterrizando el tema que hablaba Juanca al inicio, Juan Carlos, sobre las habilidades blandas, a veces esos términos son un poquito teóricos, nos cuesta aterrizarlos. ¿Cómo es que yo todos los días voy a lograr que algo de esto mejore en mí o yo vea qué es lo que no estoy haciendo bien o cómo le entramos a esta cosa? Entonces traje un ejemplo de cómo nosotros atendemos y controlamos las habilidades blandas y su impacto en los equipos dentro de la evaluación del desempeño de nuestra gente. Esta lista que ven al lado izquierdo, resultados, inclusión, trabajo en equipo, trabajar de manera centrada en el cliente, con honestidad y transparencia, con calidad y aprender a tomar riesgos, son ejemplos de habilidades blandas que Intel ha decidido que son críticas para que la compañía tenga éxito. Y en la parte de resultados, típicamente es donde combinamos los dos. Resultados es donde vemos la combinación de nuestra capacidad técnica con nuestra capacidad para interactuar y trabajar con los demás. Entonces, resultados es la forma típica en que se mide cómo algo sucede. Si esto fuera una compañía, eso sería el estado de resultados o el balance general, ¿verdad? ¿Cómo es el cierre fiscal? ¿Cuánto ganamos? Sin embargo, nos hemos dado cuenta en el tiempo que el resultado en sí mismo puede ser un poquito engañoso sobre la salud de la organización para seguir produciendo resultados en el tiempo. Y escogimos algunas de estas habilidades blandas o condiciones de comportamiento porque sabemos que aumentan el potencial del equipo. Y voy a concentrarme en inclusión. Los demás son igual de importantes y pudimos haberlos visto con igual detalle. ¿Por qué inclusión es importante? ¿O cómo nosotros revisaríamos esto? Para darles un ejemplo, mi organización actual tiene cerca de 40 o 50 personas. De esas 40 o 50, como 25 me reportan a mí directamente. La compañía nos fuerza a tener conversaciones trimestrales sobre cada uno de estos tipos de habilidad y después
nos sugiere reunirnos con cada colaborador y colaboradora al menos una vez cada 2 o 3 semanas. Cuando tenemos esas conversaciones, yo voy por cada uno de estos ítems y cuando llegamos al punto de cada individuo, yo traigo a la mesa los ejemplos positivos de su comportamiento en inclusión y los ejemplos en donde hay oportunidad de mejorar, y son específicos. Entonces, ¿cómo podríamos ver esto de manera positiva? Por ejemplo, es una persona que construye relaciones de confianza. Los demás tienen confianza en compartir sus problemas y en trabajar en las tareas de manera conjunta. Comparte su conocimiento y experiencia, es otro ejemplo. O toma conciencia de enfoques diferentes. Juanca mencionaba al inicio que cuando tenemos un grupo reunido, aunque hay algunas personas que tienden a hablar más, la riqueza del grupo está en las opiniones de todos los demás y particularmente en las opiniones que son distintas a las del líder o a la dirección general que lleva el grupo. Hay que tomar conciencia de que existen esos enfoques diferentes y que tienen mucho valor. Esos serían cosas que yo traería a la mesa como cosas positivas. Sin embargo, también puede haber oportunidades de mejora. Por ejemplo, en el caso particular de inclusión para Intel, que incluye muchas cosas, a veces lo circunscribimos a género. Género es, por supuesto, una parte importante de la inclusión, pero no es la única. Tenemos también diversidad sexual, tenemos también diversidad de edad, tenemos también diversidad socioeconómica, tenemos también origen nacional, etcétera. Y esa inclusión es realmente importante. Y si tenemos un colaborador que muestra una baja inclusión para esas otras áreas, en Intel estamos obligados a tener esta conversación difícil al menos una vez cada 3 meses con el ejemplo específico. Y si notan, estás conectado de los resultados en esta conversación. Esta persona podría ser excelente en ingeniería, podría habernos ayudado a resolver un problema enorme, pero si lo hace de una forma que daña al equipo, que daña al grupo y que no es inclusivo, potencialmente en el largo plazo hace que toda la inversión de la organización en ese equipo rinda menos. ¿Y quién quita un quite que dañe el equipo permanentemente? Podríamos regresar al ejemplo que dio Juan Carlos del equipo de fútbol. ¿De qué nos sirve un futbolista que es espectacular en su puesto, el que sea, si el resto del equipo está mal, si no logra los resultados, si la gente prefiere irse a trabajar a otro equipo? ¿Y por qué les muestro esto? Porque aunque suena muy teórico esto de las habilidades blandas y aunque nosotros normalmente no lo aprendemos cuando aprendemos habilidades duras, en la vida real son críticas para que haya éxito y sí las podemos mejorar, pero las tenemos que instrumentalizar. Tenemos que encontrar formas de llevar a la mesa lo que estamos haciendo bien o lo que debe mejorar y asegurarnos de que cada colaborador entiende cuál es su tarea relacionada con estas habilidades blandas que son relevantes para Intel a través de ejemplos, tanto teóricos para iniciar la conversación como prácticos en su desempeño del día a día. Y una cosa muy interesante es que en estas conversaciones, que de alguna forma podríamos decir que es como el 50% de la evaluación del desempeño, tener resultados buenos, pero tener un desempeño bajo en las habilidades blandas podría significar incluso que esa persona sea separada de su puesto. Así de relevante es. ¿Y por qué? Porque perfectamente nos podría generar un accidente como el que vimos hace un ratito. ¿Okay? Si quieren podemos pasar a la siguiente filmina. Dentro de esas habilidades blandas y la inclusión, a mí me gustaría tomar notas sobre el esfuerzo que hace la compañía, primero para tener en un mundo en donde hay pocas mujeres interesadas en tecnología, al menos un 40% para el 2030 de nuestro grupo de ingeniería
compuesto por mujeres, que eso es una tarea titánica porque a nivel mundial tenemos números cercanos al 20% de mujeres que se gradúan de carreras técnicas. Entonces estamos casi proponiéndonos el doble de lo que hay de disponibilidad en la mayoría de los mercados donde operamos. Y después estamos proponiéndonos tener un 100% de aumento en proveedores diversos, y diversos puede ser de múltiples tipos, y eso es también para el 2030. Y pongo la foto de nuestra nueva gerente general, que dicho sea de paso, era, antes de ser gerente general, lideró el grupo con el que trabajaba Juan Carlos, que se llama Client Computing Group, y es no solo la primera gerente general costarricense de Intel en Costa Rica, sino que además la primera mujer con múltiples atestados técnicos y laborales. Creo que con eso concluyo. Podríamos pasar a la siguiente filmina. Con esta reflexión a mí me gusta mucho hacérsela a los estudiantes. Típicamente cuando nosotros estamos estudiando nos preocupa que nos despidan porque no sabemos cómo hacer técnicamente nuestro trabajo. Entonces yo me di a la tarea hace como 20 años de investigar cuáles eran las razones por las que las empresas se deshacían de sus empleados. Y si ustedes leen en esa lista, que ni siquiera la voy a repetir, solo la última podríamos relacionarla directamente con una habilidad dura. Todas las demás parecieran estar mucho más cerca de una habilidad o de una falta de habilidad suave. Y con eso termino mi presentación. Hay una filmina más, pero creo que podemos, por el tiempo, empezar con el cierre de la presentación. Muchas gracias. Gracias, Fede. Me encanta cómo amarraste un poco los conceptos que yo estaba explicando, que muchos fueron, muchos de esos los aprendí en Intel, para ser sincero. Es una empresa que tiene una cultura organizacional muy rica en el desarrollo de habilidades blandas, y definitivamente todo un ejemplo en la industria. Pero quería terminar de amarrar en cómo nosotros en Texas Tech, Costa Rica, desarrollamos las habilidades blandas en nuestros estudiantes. Y tenemos una estrategia basada en 3 pilares: el fomentar el pensamiento creativo en los estudiantes para poder resolver problemas, el crear una comunicación, destrezas de comunicación a nivel global en diferentes tipos de entorno, pequeños, grandes e individuales, y fomentar destrezas de liderazgo con un enfoque inclusivo que hemos visto, y Federico nos dio a entender lo importante que es la inclusividad en la industria. Y lo que les tengo son unos ejemplos de actividades que realizamos en la universidad que desarrollan este tipo de destrezas. El primero son laboratorios de proyecto. En el caso de ingeniería eléctrica en particular, hay 5 laboratorios de proyecto que los estudiantes deben hacer. Y Eduardo lo conoce muy bien. Puede ser el proyecto, no, creo que era el otro equipo, no el de Eduardo. Sí, Tenían que desarrollar sí, durante un semestre entero un proyecto de diseño muy complejo. Este es un robot que tiene un controlador digital alambrado directamente, escrito en un lenguaje de descripción de hardware, que es mucho más complejo que utilizar un microprocesador, por ejemplo. Esto no es un Arduino, esto es un FPGA haciendo el control completo. Y pues tienen que hacer un trabajo en equipo durante todo el semestre y enfrentarse a una gran cantidad de situaciones inesperadas que tienen que resolver y coordinar. Aquí tengo por el ejemplo del robot que está siguiendo pues una línea de un tape metálico con unos sensores de inducción que detectan la presencia de metal, y toda la lógica es hecha por los estudiantes de manera digital. Y pues aquí no sale, pero también tenía un control remoto que tenían que entender. Un proyecto bastante complejo que desarrolla este tipo de destrezas de trabajo en equipo, comunicación, resolución de problemas de una manera muy práctica. Y esto lo vemos en la mayoría de las carreras en Texas Tech. Nosotros en Costa Rica también hacemos
eventos o de estilo concurso de diseño, donde invitamos a participar estudiantes de todas las carreras, no solamente de ingeniería, ni solo eléctrica, ni computación, no, ni siquiera de solo ingeniería. A veces tenemos estudiantes de administración, de empresas, de hotelería, que participan en estos eventos, porque la idea es que estén abiertos a todos y que todos aprendan. El de este año tenían que desarrollar unos robots que pudieran seguir este laberinto o este camino sin chocar con las paredes, utilizando sensores de distancia y controlando los motores. Entonces, pues un reto bastante interesante y lo lograron bastante bien los equipos. Tuvieron una semana para hacerlo. Entonces, de nuevo, este tipo de evento les permite a los estudiantes ejercitar el trabajo por equipos y la resolución de problemas, entre otras destrezas. Hay organizaciones estudiantiles en la universidad, por ejemplo, tenemos el Club de Robótica, el Club de Debate, hay un Club de Fomento de Diversidad e Inclusión, el gobierno estudiantil que lidera Eduardo, por cierto, y otros. Aquí la idea es que los estudiantes puedan eh, tomar el liderazgo de organizarse y abrir o registrar otro club que siga sus intereses. Entonces, pues no me extrañaría que se abran clubes relacionados con hotelería, con cocina, con ingeniería industrial y otros temas. Donde haya intereses en común, los estudiantes se organizan, registran el club y entonces pueden ejercitar ese tipo de organización donde no solamente resuelven el problema técnico, sino que la parte organizacional del club se tiene que resolver, ¿verdad? O sea, tienen que nombrar las juntas directivas, tiene que haber cargos, presidentes, secretarios, tesoreros, porque manejan fondos y reuniones, minutas, etcétera. Entonces, pues es una de las maneras en que fomentamos el desarrollo de estas destrezas de una manera muy real. Hay una gran cantidad de actividades extracurriculares que de cierta manera involucran el trabajo en equipos y la organización. Hay eventos de voluntariado, eventos de exposición de la diversidad cultural que tenemos, que es muy amplia en la universidad. Tenemos estudiantes de bastantes países. Tenemos eventos deportivos donde seguimos y creamos una cultura y una unión de, de acuerdo al seguir los equipos de nuestra alma mater, que es el Texas Tech, que es muy exitoso en la parte deportiva. El año pasado fueron a la final nacional de básquetbol, por ejemplo, en Estados Unidos, y pues eso nos da oportunidad de organizarnos y de crear cultura. Y el último que tengo para compartir con ustedes hoy es algo que tal vez es un poco único en Texas Tech, que tenemos un programa de trabajo y estudio formal donde tenemos una serie de empresas asociadas que le brindan oportunidades laborales a nuestros estudiantes a tiempo parcial, siempre respetando y dándole prioridad al estudio, por supuesto. Pero eso no solamente les da una ayuda económica, sino que también les da la oportunidad de sumergirse en un entorno laboral real y entender y ver eh, vivir en su propia piel la manera en que se trabaja en equipos productivos reales. Entonces, pues, estas son algunas de las maneras en que nosotros en Texas Tech tratamos de fomentar todas estas destrezas blandas, al mismo tiempo que obviamente, pues, les damos la parte académica de sus destrezas técnicas que también tienen que desarrollar. Entonces, pues, eso es lo que tenía para compartir con ustedes y creo que tenemos algunos minutos para preguntas que no sé si Eduardo quiere volver a moderar. Sí, muchísimas gracias, profe. Las preguntas, por favor, si alguno tiene una pregunta, escribirla en el chat. Vamos a dar 5 minutos para las preguntas que tengan.
Mientras llegan las preguntas, Eduardo, no sé si vos tenés alguna que querás lanzarme a mí o a Federico. Sí, claro, la verdad es, tengo una pregunta en realidad para los dos. ¿Cuál fue alguna dificultad que ustedes encontraron mientras trabajaron juntos en Intel y cómo lo resolvieron? ¿Querés que lo haga yo o querés vos, Juanca? Yo te la lanzo a vos. Mira, estamos tratando de organizar un evento de innovación muy importante, el Innovation Week Intel, creo que el 2018, donde venían a visitar unos vicepresidentes muy prominentes de los centros corporativos principales, y queríamos hacer, no solo demostrar nuestra capacidad de innovación con proyectos desarrollados por ingenieros, sino queríamos hacer un evento grande que llamara mucho la atención. Entonces tuvimos el reto de qué podíamos hacer que impresionara a un vicepresidente de un grupo de ingeniería en Estados Unidos. Y lo que se nos ocurrió fue, no sé, ¿la querés contar vos? Está bien. Se nos ocurrió una idea un poco loca. Decidimos que íbamos a contactar a un muchacho que tenía un emprendimiento de realidad virtual y en conjunto con otro ingeniero que era asociado del Centro de Innovación, que es piloto, dijimos, bueno, tal vez podríamos hacer un prototipo de realidad aumentada para pilotos de naves pequeñas, de aeronaves pequeñas. Y bueno, corto el cuento, hicimos el prototipo, conseguimos el equipo, conseguimos un helicóptero, que, bueno, yo no sé si ustedes saben lo enredado que son los helicópteros, pero básicamente los cobran por prenderlos. Si ellos los prenden, ya son como $1,000. Entonces la cosa es que conseguimos un helicóptero que ya iba a estar en el aire. Entonces nada más tenía que aterrizar en Intel, montar al vicepresidente, montar la computadora, montar los goggles y salir a dar una vuelta por el Valle Central que ya habíamos ensayado y que habíamos pregrabado en una cámara 360, a la cual le habíamos agregado como un mock-up, como una maqueta, todo lo que tendría el sistema de realidad aumentada. Y lo que estábamos buscando era cómo agregarle valor digital a los pilotos de estas aeronaves que tienen condiciones muy complejas y cuyos instrumentos no necesariamente les dan el tipo de información que uno creería que tienen. Y bueno, montamos al vicepresidente en el helicóptero, le pusimos los goggles y no prendió la computadora. Oh, Bueno, pero por dicha había el backup del backup y con el celular y los goggles con las gafas que se le pone el celular al frente, le hicieron un demo de realidad virtual. Correcto. Con menor resolución, pero igual fue impresionante. Lo que es sorprendente es que eso lo logramos y yo creo que quedó muy contento. Correcto, no, quedaron felices. Pero bueno, eso es un ejemplo de cosas que nos pasan bien Sí, y mal, exacto. de viajes duras y suaves. Sí, y recuerdo. Sí, y el tema es, ok, ¿y cómo pagamos el helicóptero? Lo pagué yo con la tarjeta y después lo pasé como gasto. Pedí un expense report por un vuelo de helicóptero. No todos los días se hace eso. Sí, es muy súper vacilón. bien. Nos pregunta, voy a dar nada más una pregunta más por cuestiones de tiempo. Nos pregunta Mauricio Jiménez, ¿qué metodologías o herramientas se pueden usar o recomiendan para que haya un buen trabajo en equipo? Hay metodologías muy diversas y hay mucho material. Mi recomendación sería, como el tema es infinito, hay que escoger las cosas que son relevantes, ya sea porque son críticas para la tarea que estamos haciendo o porque la organización está flaqueando en esas áreas. Entonces, en el caso de trabajo en equipo, el trabajo en equipo es una labor en donde definimos quién hace qué, quién lidera, cómo se toman las decisiones, cuáles son las personas a las que naturalmente les sale liderar y en cuáles áreas. Pero mi consejo es traten de no hacer todo a la vez, ni de resolver todas las habilidades blandas de un solo golpe, porque es demasiado. Evalúen cómo está la organización, qué es lo que necesita, dónde es que tal vez no está fuerte o dónde es que es crítico que esté fuerte. Y sobre eso pueden apoyarse en mucho material que hay disponible, tanto a nivel
gratis en Internet, como de proveedores especializados, de consultores que se dedican a esto. Y de esa manera hacer un programa desarrollado para ese equipo o para esa organización. Así lo enfrentaría yo. No sé, Juanca, ¿qué sugerís? Sí, yo creo que lo respondiste muy bien desde el punto de vista organizacional. Quizás una persona individual, digamos un estudiante, dice, ¿cómo hago yo para desarrollar mis destrezas blandas? Y yo creo que en este caso sería hablar con personas que estén en industria, que te puedan decir, sí, esto es importante, esto no es menos importante. Hablar con personas que vieron cómo trabajaste en equipo. Tal vez al final con un profesor puede ser que te diga, bueno, cómo nos desempeñamos no solamente técnicamente, sino cómo nos desempeñamos como equipo, ¿verdad? Cómo estuvo nuestra presentación, cómo estuvo nuestra comunicación, como para ir tratando de practicar y afinar un poco esas destrezas antes de que entren al mercado laboral. Listo. Voy a hacer la última pregunta y ya con esta cerramos por cuestiones de tiempo. Nos pregunta Carla Coe, ¿cuál creen que es el mayor reto para la mujer en ingeniería? Yo creo que hay muchos retos. Al inicio pareciera ser que el reto más grande es que tenga la oportunidad, como lo tienen sus colegas hombres, en el espacio laboral. Ese parecería ser el reto básico, el más básico. Que en la puerta tengan la misma oportunidad, en la puerta de la universidad y en la puerta de la organización. Sin embargo, la investigación nos dice que los retos son mucho mayores que eso. Porque la manera en que la sociedad enfrenta ese rol nace como a los 11 años para la persona, para las mujeres, nace como a los 11 años. Antes de los 11 años, el desarrollo ha sido muy parecido en términos de las cosas que son interesantes y de lo que socialmente se le invita a experimentar. Después de los 11 años, típicamente empieza a darse de manera muy suave, solapada, el mensaje de que hay unas áreas en donde potencialmente le va a ir mejor o la sociedad prefiere que le dedique tiempo y otras en las que menos. Entonces, en ese momento nos damos cuenta que ya estar en la puerta no necesariamente nos deja en igualdad de condiciones, porque eso es como pensar que la gente de algún país es mejor en ingeniería que la gente de otro país. Y entonces, aunque haya una persona de cada país en la puerta, uno va a estar ahí sintiéndose que tal vez no es el mejor país en esa disciplina y otro va a estar sintiéndose que sí. Entonces, la siguiente tarea es hacer una reflexión sobre cuáles son las barreras que tenemos, no solo en las puertas, que son las físicas, las cosas que vemos, sino también nosotros. Y les voy a dar un ejemplo, y disculpen que me tome el tiempo, pero creo que es un tema importante. Cuando nosotros contratamos nuestro primer grupo de estudiantes de ingeniería para el Centro de Innovación, conseguimos un espacio, hicimos un hackathon, trajimos estudiantes, los pusimos a trabajar, trajimos gerentes, los pusimos a evaluar y los primeros 10 candidatos eran hombres. Los primeros 10 y teníamos tal vez el 30% o más de mujeres. Y Recursos Humanos nos dijo, todo muy lindo, pero usted tiene que escoger una mujer. Por lo menos tiene que escoger una mujer. Y eso hizo que nos devolviéramos a la lista y dijéramos, bueno, esta muchacha le fue bien en esta parte, después se trabó aquí, pero esta muchacha creemos que podría ser ese candidato. Llevamos a la muchacha al equipo, la contratamos 4 hombres y una mujer, forzados por Recursos Humanos, porque con los datos cuantitativos que teníamos, el mejor desempeño había sido de 10 hombres. Empieza el ejercicio laboral y la muchacha es sobresaliente, sobresaliente. El trabajo que hacía era espectacular. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque por más que una organización se esfuerce porque en la puerta lleguen los que son y tengan igualdad de oportunidades, tenemos como sociedad, como grupo, que cuestionarnos cuáles son esos paradigmas que andamos, tanto hombres y mujeres.
que después nos limitan ese aporte en igualdad de condiciones. Una vez que pasamos esa barrera, que es muy importante, nacen barreras un poquito más pequeñas, menos pesadas, que tienen que ver con cuáles son los roles que socialmente, típicamente tienen las mujeres, como por ejemplo una carga mayor a la hora de tener niños. Y cómo las organizaciones deben contrarrestar eso, y cómo yo invito a las mujeres a buscar organizaciones en donde haya de manera expresa formas de contrarrestar esos retos. Espero que eso haya contestado a la pregunta. Listo, don Federico, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por asistir. Ya con esto concluimos la sesión de preguntas. Cabe recalcar de que en unos próximos meses tenemos otros webinars para que asistan, parecidos a estos, y mañana van a encontrar el video de este webinar en nuestro canal de YouTube. Nosotros les vamos a pasar el link por correo. Y otra vez muchísimas gracias a todos por venir y muchísimas gracias al doctor Juan Carlos Rojas y a don Federico Castro. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches a todos. Buenas noches.